Listo, muy bien. Entonces iniciamos la sesión, mis estimados. Vamos a ir trabajando para papam, papam. Ahí está el método, ¿no? Entonces de frente vamos a ir trabajando esta parte del método de la lectura. Entonces, ¿para poder qué cosa? Para poder ir desarrollando este tipo de textos, ¿no? Entonces, es, lo que se recomienda es seguir unos pasos, ¿no? Ya te explicaba al inicio que de repente hay textos que pueden ser muy engorrosos, textos que pueden ser muy complicados, ¿no? Por lo tanto, cuando son textos son complicados, entonces yo prefiero desarrollar el texto de esta manera, ¿no? Desarrollar el texto de esta manera. ¿Y cuál es la manera, profe? Se conoce por las iniciales, ¿no? Láser, ¿no? Láser, así como aparece ahí, se conoce con esas iniciales que vienen a ser los pasitos que uno tiene que seguir para poder, ¿qué cosa? Para poder manejar bien la lectura, ¿no? Entonces, este es el primer paso, ¿ya? Este es el primer paso. Este sería el segundo paso. Esto de acá sería el tercer paso, esto de acá el cuarto y este es el quinto, ¿no? Son 5 pasos que se tienen que tener en cuenta para poder manejar bien estos textos cortos que van a ser evaluados, ¿no? Entonces, las tres primeras tienen que ver a nivel lectura, ¿no? A nivel texto, netamente texto, ¿no? Y las dos últimas, la número 4 y la número 5, es a nivel, ¿qué cosa? Es a nivel de preguntas, es a nivel de interrogantes, ¿no? Entonces, son dos niveles que se tiene que manejar en la parte de lectura. O sea, no solo es entender, no solo es comprender la lectura, sino también es manejar bien el entendimiento de los tipos de preguntas que se van, que nos van haciendo, ¿ya? Entonces ahí vamos a manejar esos dos niveles. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mis estimados? Mira, yo tengo una lectura X y lo primero que tenemos que hacer es esto de acá, una lectura rápida, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una lectura rápida. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Lograr una visión panorámica, una visión global de lo que trata el texto. Entonces, si yo tengo qué cosa, yo tengo un texto determinado, un texto X, ¿no? Muy bien, yo tengo un texto X, este es mi texto, ¿ya? Plin, 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 ¿no? Muy bien, ese es mi texto. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer una lectura rápida. ¿Cómo sería esa lectura rápida? Comenzar desde el inicio, desde el principio hasta el final. No pararme en ninguna cosa, en ninguna idea, ¿sí? Hacer la lectura desde principio a fin. Esa es una lectura rápida, ¿no? Esa lectura rápida, esa primera lectura, ese primer acercamiento que se tiene con la lectura, mis estimados, no debe durar, ¿qué cosa? No debe durar máximo por ahí, como los textos son cortos, por ahí un minuto y medio, ¿no? Pongamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. ¿Y cuál es la finalidad, no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es manejar, ¿qué cosa? Manejar un poco las ideas de manera general que el autor nos está planteando. Esta lectura rápida, ¿no? Te puede dar el tema que el autor está desarrollando, te puede manejar qué cosa, te puede manejar de repente alguna idea central o una idea importante que el autor está desarrollando, ¿no? Esa primera lectura es clave porque nos acerca al texto, nos aproxima a lo que va a tratar de cosas, a lo que va a tratar el autor, ¿no? Y nos indica también, muy bien, oye, este texto es tan sencillo, este texto es complicado, ¿no? Siempre lo vemos de esa manera, pero siempre es una primera lectura. Ya, profe, pero con esta primera lectura ya puedo responder las preguntas. No, todavía no, no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable. Lo recomendable todavía, muy bien, es que hagas otra segunda lectura. Y esa segunda lectura es el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Que analices el texto, ¿no? Que analices el texto. Muchas veces no obviamos esta parte y no desarrollamos este segundo punto, ¿no? O sea, no analizamos la lectura. Entonces, lo que yo quiero que tú, muy bien, tengas en cuenta es que el análisis te va a permitir comprender cabalmente, tener un entendimiento más minucioso de las ideas que el autor quiere transmitir, ¿no? ¿Y qué cosa es analizar? Analizar significa leer qué cosa, leer el texto parte por parte, ¿no? Leer minuciosamente todo lo que el autor nos quiere, qué cosa, nos quiere transmitir, leer parte por parte, ¿no? Es decir, que yo tengo que separar el texto en unidades informativas o en oraciones. Tengo que analizar, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo este texto, ¿no? Pongamos que es un texto X, ¿ya? Y me pide cosas y me pide que analice, yo tengo que dividir el texto parte por parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi lectura, ¿sí? Va a ser hasta donde nosotros encontremos un punto. Hasta donde tú encuentres un punto, hasta donde tú encuentres un punto, hasta ahí va a ser una primera parte. Y de ahí continúa tu segunda parte, tu tercera parte, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, ¿no? Si yo tengo de cosas, si yo tengo este texto y acá yo coloqué un punto, entonces, mi primera lectura, escucha, mi primera lectura tendría que ser hasta donde está este punto, pin, hasta ahí. Esta es mi primera oración, mi primera unidad informativa, mi primera lectura.
¿no? De ahí acá hay otro punto, mira, hasta ahí sería mi segunda lectura. Y finalmente, mira, hasta ahí mi segunda y finalmente este es el último punto, esta sería mi tercera lectura. Entonces, este texto es un texto corto que tiene una oración, dos oraciones y tiene tres oraciones, ¿no? Tiene tres oraciones. Me dicen que no se puede ver, me comentan, se puede ver lo que estoy proyectando. Por ahí me dice, por ahí mi estimado que no se puede ver, me confirman, Sí, se ¿se está puede ver? viendo el PPT. Se puede ver la PPT? ¿Sí? Sí, se está viendo. Sí, está viendo, ¿no? Sí, ah, ya, listo. Bacán, bacán. Ya, entonces, vamos bien, entonces. Entonces, mira, entonces lo que estamos desarrollando, entonces lo que estamos viendo es que la primera lectura es una lectura general, de principio a fin, ¿no? Siempre es bueno una primera lectura rápida, pero con esa lectura todavía no estamos preparados para poder, ¿qué cosa? Resolver las preguntas que te hace la lectura. Todavía no estoy en esa capacidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una segunda lectura, que es la segunda lectura de análisis, el segundo punto. Y esa lectura de análisis, ¿qué implica? Que yo lea el texto minuciosamente, es decir, que me vaya parte por parte, leer el texto parte por parte para poder tener una idea mucho más precisa de lo que el autor nos quiere transmitir y de esa manera, muy bien, manejar la relación que existe entre cada idea y ver cuál es la más importante, cuál es la idea que tiene mayor jerarquía. ¿No? Entonces eso es lo que tenemos de cosas, eso es lo que tenemos que ir teniendo qué cosa, ir teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, como mencionaba, esta sería mi primera lectura, de aquí hasta aquí, mi primera lectura, ¿no? Mi primera lectura, después sería mi segunda lectura y tres lecturas. O sea, ese texto yo lo he dividido en tres oraciones, ¿por qué? Porque el punto me indica que hasta ahí yo tengo que leer, hasta ahí es una primera idea. Acuérdate que los signos de puntuación, ¿no? Principalmente el punto, ¿sí? El punto es la que te va, ¿qué cosa? Es la que te va a separar ideas. Ya puede ser cualquier tipo de punto, pero es la que te separa de cosas, la que te separa ideas. Entonces, mi lectura debe ser hasta donde nosotros encontremos un punto, ¿no? Hasta ahí nosotros vamos, ¿qué cosa? Vamos a ir leyendo parte por parte hasta poder entender todo el texto, ¿no? Entonces, esa es la lectura, ¿qué cosa? Esa es la lectura de análisis, que dentro de los tres puntos es la más relevante o es la más importante. Y finalmente, ya en el tercer paso, hacemos una lectura de síntesis, ¿no? Entonces, en esta lectura de síntesis es tratar de resumir, ¿no? Sintetizar todo el texto, ¿no? Sintetizar lo más importante que el autor nos quiere transmitir en ese texto. Y normalmente la síntesis, es decir, la expresión abreviada integral de la información, tiene que ver mucho con qué? Con la IP. ¿Y qué cosa es la IP? La idea principal del texto. O sea que yo tengo que ubicar dentro de esas oraciones cuál es la idea principal o cuál es la idea más importante que nosotros vamos a encontrar de cosa, vamos a encontrar en el texto, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con la síntesis. Entonces, hasta aquí hay tres puntos que tienen que ver a nivel texto, que son relevantes, que son importantes. Profe, y cuando yo ya hice esos tres puntos, ya estoy en la capacidad de responder, yo creo que sí, ya estamos en la capacidad de responder, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre, no? Normalmente el lector normal, el lector, ¿no? Muy bien, que tiene este tipo de textos y no maneja este tipo de método, lo que hace es hacer solo la primera lectura, o sea, esta lectura explorativa, lee el texto rápidamente, obvia el paso 2, obvia el paso 3 y de frente se va a la pregunta. De frente se va a evaluar la pregunta, a entender la pregunta, a comprender la intención de esa pregunta y a responder. Entonces, dejó de lado el punto número 2 y el punto número 3 que son los más relevantes o son los más importantes, ¿no? Es por eso que cuando hemos trabajado textos, yo te recomendaba, oye, muy bien, no leas el texto solo una vez, ¿no? Trata de hacer tu lectura mínimamente dos veces para poder tener cosa, para poder tener una comprensión más completa acerca de lo que el autor quiere transmitir. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces esto se conoce como láser. Muy bien. Entonces, primera, lectura explorativa, análisis y síntesis. Y las dos últimas ya tiene que ver a nivel pregunta, ¿no? Porque no solo es entender el texto, sino también entender y saber qué es lo que me van a preguntar. Porque no es lo mismo que te pregunten por la idea principal que te estén preguntando por una inferencia. No es lo mismo que te pregunten por una inferencia que te estén preguntando por un término en contexto. O sea, las preguntas van a ser variadas y las respuestas también van a ser diferentes. Entonces yo tengo que evaluar, ya en el punto número 4, saber qué es lo que me van a preguntar para poder yo saber qué responder, ¿no?
Entonces, si yo ya sé muy bien que la pregunta es por la idea principal, entonces ya sé más o menos cuál es la característica, ¿no? A esa respuesta y de ahí tengo que escoger dentro de las opciones la más adecuada. Pero previamente lo que ha pasado, ¿no? Con este análisis y esa síntesis que se ha hecho dentro del texto. Entonces, esto se conoce como láser. Entonces, eso es lo que se recomienda para poder, ¿qué cosa? Para poder mejorar en la parte de lectura, porque a veces, ¿no? Puede que sea un talón de Aquiles, pueda que sea un inconveniente. Entonces, lo que se recomienda es que nosotros manejemos pasos, ¿no? Muy bien, para poder lograr, ¿qué cosa? Tu objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Entender o comprender un texto. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que vamos a practicar con los textos y con las preguntas. Acá tengo justo el primer texto que está en tu material, que está aquí, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer como primer paso es una lectura rápida, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer como primer paso. Tengo este texto, el texto número uno, y lo que yo tengo que hacer es una lectura de cosas, una lectura rápida. Es decir, que yo no tengo que parar, tengo que leer mi lectura desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde esta parte, ¿no? Desde esta parte, y tengo que terminarlo acá. Y no me tengo que detener. ¿No? Tengo que seguir de corrido para poder de una manera, muy bien, manejar cuál es el tema que el autor está desarrollando, ¿no? Y claro, se entiende que la lectura tiene que ser una lectura de cosas, una lectura silenciosa, porque eso me permite tener mayor velocidad, ¿no? El tema del vocalizar o escucharse cuando uno lee no es correcto, ¿no? No es recomendable. La lectura tiene, siempre, cuando se trata de este tipo de textos cortos, tiene que ser silenciosa. Entonces, hasta acá, por ejemplo, vamos a hacer la lectura. A ver, yo lo hago en voz alta, ya un poquito para poder, cosa, para poder compartir la lectura. No es recomendable porque cuando tú lo realizas, como te mencioné, tiene que ser en silencio. Entonces, comienzo, dice, ceviche, ceviche, ceviche o ceviche es el nombre de un plato que forma parte de la gastronomía cotidiana de los países litorales de América Latina. Además, está preparado a base de pescado y o mariscos frescos como más diversos aliños. Existen diferentes hipótesis sobre el origen del vocablo de este plato. La Real Academia Española sugiere en su diccionario que ceviche podría provenir de la palabra árabe sigma, que se refiere a un método de conservar viandas en medios ácidos, como el vinagre. Según el historiador peruano Javier Pulgar Vidal, ¿no? Muy bien. El nombre de ceviche viene de la palabra quechua siwichi, cuyo significado sería pescado fresco, pescado tierno. Por otro lado, las investigaciones del historiador Juan José Vega sugieren que las mujeres moriscas tomadas como botín de guerra por las huestes de los reyes católicos y que llegaron con Francisco Pizarro, reunieron el jugo de las naranjas agrias, el ají, el pescado, algas locales en un solo recipiente, teniendo como resultado la creación de un nuevo plato que fue llamado silbek, que en lengua árabe significa la famosa comida ácida, ¿no? Entonces, ya leí el texto, obviamente que tiene que ser en silencio, y me doy cuenta que en este texto, en esta unidad informativa, el autor, ¿no? Tiene como tema en común, o sea, eso es lo que me ha quedado a mí, me está hablando acerca de qué, me está hablando sobre la palabra de cosa, me está hablando sobre el ceviche, ¿no? El autor sobre qué nos está hablando en todo el texto, nos está hablando del ceviche, de manera general. Luego lo que yo puedo ver, qué cosa, que el texto no está complicado, está bastante sencillo, ¿no? Me hablan acerca de qué, me están hablando acerca un poquito de qué, un poquito del origen, ¿no? Yo he entendido que hablan acerca de qué, del origen de la palabra de cosas, del ceviche, ¿no? Me hablan un poquito también de la preparación del ceviche, ¿no? Estoy viendo que hay preparación del ceviche, cómo se prepara, ¿no? Entonces, estoy viendo estos puntos importantes en esa primera lectura. No me parece complicado ese texto es bastante sencillo, no hay temas ahí enrevesados o oraciones enrevesadas para nada. Entonces, lo que yo estoy viendo es que el autor, como tema en general, nos está hablando del ceviche. Eso sí está claro, el ceviche, ¿no? Lo que yo veo es que me habla sobre el origen. Sí, lo que para mí no está claro es si me habla sobre el origen del plato, ¿no? Si de dónde proviene este plato, ¿no? Sí, y de ahí me habla algo de la preparación. Eso es lo que yo he notado en esta primera lectura. ¿Listo, profe? Y a partir de ahí ya podemos responder, no, todavía no, ¿sí? Todavía no respondemos. Lo que tenemos que hacer es hacer otra segunda lectura, ¿no? Esta lectura rápida de un minuto y medio, rapidito. Ahora, ¿qué es lo que haces? Analizar el texto, pues. Y analizar qué cosa era, dividir el texto en unidades informativas. Y aquí ya la dividí. Y aquí ya la dividí. Ese texto tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Ya la dividí. Hasta aquí es mi primera unidad informativa, mi segunda, mi tercera, mi cuarta y mi quinta. Profe, y una vez que usted lo dividió, ¿qué es lo que hago? Leo, pues, leo cada unidad informativa. Mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta unidad y mi quinta unidad informativa. ¿No? Leo. Es como que, mira, si yo tengo, acá lo he hecho más acá, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si yo tengo el texto,
¿no? Entonces yo tengo que dividir el texto en unidades informativas. Entonces se entiende que acá hay un punto, mira, acá hay un punto, hasta acá sería mi primera unidad informativa. Acá hay otro punto, hasta ahí sería mi otra unidad informativa, ¿no? Hasta acá hay otro punto, mi otra unidad informativa, ¿no? Entonces yo viviendo otra unidad informativa, acá hay otro punto. Entonces, mira, yo estoy separando el texto donde yo encuentro un punto, ¿no? Hasta donde hay un punto, hasta ahí es una primera idea, ¿no? Hasta ahí es una primera idea. Entonces, hasta acá, por ejemplo, todo esto de aquí, todo esto, el rojito, rojito pasión, todo esto, toda esta primera unidad informativa, todo esto sería tu primera idea, ¿no? Luego viene tu segunda idea y todo esto de aquí, lo que viene para acá sería tu tercera, ¿qué cosa? Tu tercera idea o tu tercera unidad informativa. Luego viene tu cuarta unidad informativa, que es hasta acá, hasta tierno, y de ahí viene toda la demás, ¿no? Todas las demás unidades de cosa, unidades informativas. Todo esto sería. ¿No? Entonces, ¿qué estoy viendo? Que el texto lo divido en oraciones, en unidades informativas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya, como segundo punto. Entonces, esto ya está acá dividido, ¿no? Ya está dividido, borro todo esto y yo ya lo hice por acá, ¿no? Borro todo, borrar todos los dibujos, ahí está. Entonces, ahí están las 5 unidades informativas. Profe, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, profe, ya lo dividimos, leemos pues, cada unidad informativa. ¿Y qué es lo que nos quiere transmitir? Ahora sí, acá está la chamba, ¿no? Acá está lo más importante, acá está la carnecita. Acá está lo que tú tienes que hacer en cada texto, ¿no? Dice, primera unidad informativa, pin, hasta acá. Ceviche, ceviche o ceviche es el nombre de un plato, ¿no? El nombre de un plato que forma parte de la gastronomía, ¿no? De la comida cotidiana de los países litorales de América Latina, los países costeños, ¿no? De América Latina. Además, nos dice que está preparado a base de pescado y o mariscos frescos más diversos aliños. Profe, en esta primera unidad informativa, lo que yo me estoy dando cuenta, mi estimado profesor, es que el autor nos está hablando acerca de qué? De esto, ¿no? Muy bien, nos habla acerca del ceviche, ¿no? Me está hablando del ceviche y están sus diversas formas de escribir de la palabra ceviche. Me habla de ceviche. Y el autor en esta primera unidad informativa nos está hablando acerca de qué? De que es, ¿qué cosa? Es un plato, ¿no? Que forma parte de la gastronomía cotidiana, ¿no? Es un plato que forma parte de la gastronomía cotidiana. ¿No? ¿De dónde? De América Latina. Además, me habla acerca de qué, de cómo, cuáles son los ingredientes. Está preparado a base de qué? De pescado y o mariscos frescos más diversos aliños. O sea, en esta primera unidad informativa, el autor de quién te habla, del ceviche. ¿Y qué aspectos trata del ceviche? Me está hablando acerca de qué, muy bien, que es un plato que se consume en países litorales de América Latina y además, muy bien, ¿cómo está preparado? Está a base preparado de qué ingredientes, de pescado y mariscos. Pero el tema en general es hablarte del ceviche, ¿no? Entonces, esa es la primera unidad informativa. Bacán, ya la entendía, ya entendí. Me habla acerca del ceviche, me habla acerca de que es parte de la comida cotidiana de los países que tienen de costeños de América Latina y que está hecho a base de pescado y marisco. Listo, ya lo entendí, fácil, profe, sencillo. El tema es ceviche. Ahora, segunda unidad informativa, profe, acá, segunda unidad informativa. Dice, existen diferentes hipótesis sobre el origen del vocablo de este plato. ¿Cuál es el vocablo de este plato? El vocablo de este plato, profe, es el ceviche, pues, ¿cierto? El vocablo de ese plato es hablarte sobre el ceviche, mi estimado profesor, ¿no? Y el autor sobre qué nos está hablando? Nos está hablando de que existen diferentes hipótesis, ¿no? Diferentes hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Son supuestos, ¿no? Muy bien. Vienen a ser qué cosa? Vienen a ser supuestos que se van a basar de repente, ¿no? En algún hecho de repente histórico, ¿no? En este caso, ¿no? Pero son supuestos, las hipótesis. ¿Y sobre qué me está hablando? Sobre el origen del vocablo. El origen del vocablo, ¿no? ¿De qué? De este plato. ¿Del cuál plato? Del ceviche. Entonces, cuando te dice el origen del vocablo, yo estoy entendiendo que el autor en la segunda unidad informativa nos está hablando acerca de qué? De esto, mis estimados. Mira, chequea, chequea. Me está hablando acerca de la etimología. ¿De la etimología de quién? Del ceviche, ¿no? ¿Y qué cosa es la etimología? ¿De dónde proviene la palabra ceviche? Eso es etimología. Profe, una consulta. Aquí como que si nos preparamos un poquito, la oración número uno y la oración número dos tienen el mismo tema, sí, porque el tema es ceviche en la primera y en la segunda también es el ceviche. Pero profesor, la segunda unidad informativa, el aspecto que trata es diferente al segundo, porque en la segunda unidad informativa el autor me habla acerca sobre la etimología, de dónde proviene la palabra ceviche, ¿no? Y en la primera unidad informativa, el autor nos está hablando de que es qué cosa, de que es un plato, nos afirma de que es un plato que se consume en América Latina y además nos habla de qué está hecho. Son dos cosas diferentes, profe. ¿Ah?
¿sí? Son dos cosas diferentes, no te es lo mismo. Me habla de ceviche, sí, pero lo que se dice de ceviche son dos cosas diferentes. Vamos a seguir leyendo, ¿ya, profe? A ver, tercera unidad informativa. Hasta acá, ¿no? Tercera unidad informativa. Tercera unidad informativa. Dice, la RAE, la Real Academia, ¿no? Española, sugiere en su diccionario que ceviche podría provenir de la palabra árabe sigba, que se refiere a un método de conservar viandas en medios ácidos como el vinagre. Ah, mira, el autor en la tercera unidad informativa sigue hablándote de qué, sigue hablándote sobre su etimología, ¿sí? Sobre el origen de la palabra de cosa, sobre el origen de la palabra ceviche. Me está hablando de la etimología. ¿Y qué es lo que nos dice? Que según la RAE, en su diccionario, ¿qué es lo que te dice? Que esta palabrita, la palabrita ceviche, ¿cuál es su etimología? La palabra árabe sigba. La palabra árabe sigba. Es decir, que la palabra ceviche, ¿de dónde proviene? Proviene de la palabra árabe sigba. Esa es su etimología, el origen de la palabra. Y luego viene, ¿qué cosa? ¿Qué significa sigba, no? Sigba significa un método para conservar viandas. Entonces, profe, lo que yo me estoy dando cuenta, mira, fíjese, ¿ah? Que en la pregunta número, en la oración número 3 nos está dando un ejemplo de cuáles son esas hipótesis, ¿no? De la etimología de la palabra ceviche. Entonces es un ejemplo, ya te está precisando algo, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, primera, segunda, perdón, y tercera unidad, el autor sobre qué te habla, sobre la etimología de la palabra ceviche. ¿Cuál es el origen del nombre de la palabra ceviche? Y en la número 3, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de ese nombre? La palabra árabe sigma. Cuarta unidad informativa. Sígame, sígame. Dice, según el historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre de ceviche viene de la palabra de cosa, a palabra quechua sihuiche, cuyo significado sería pescado fresco o pescado tierno. Ah, profe, mire, en la cuarta unidad del autor yo veo que sigue hablándote de la etimología, del origen de la palabra, ¿no? De la etimología. ¿Por qué te das cuenta de eso? Porque en la cuarta unidad nos dice qué cosa, que de dónde proviene, cuál es la etimología de la palabra ceviche, viene de esta, viene del quechua sihuichi, viene del quechua sihuichi. Entonces, mira, otra segunda etimología. La primera, ¿cuál es? La primera es, según la RAE, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la etimología? La palabra árabe sigba. En la segunda, ¿cuál es la segunda etimología? Que se cree que viene del quechua sihuichi. Ah, muy bien. Hasta ahora, segunda, tercera, cuarta unidad informativa, ¿sobre qué está girando? Sobre la etimología de la palabra ceviche. ¿De dónde proviene? ¿No? Mira, cuarta unidad informativa. Vamos a ver, debe seguir lo mismo, ¿ah? Quinta unidad informativa. Por otro lado, las investigaciones del historiador Juan José Vega sugieren que las mujeres moriscas, tomadas como botín de guerra, ¿no? Por la hueste de los reyes católicos y que llegaron con Francisco Pizarro, reunieron el jugo de naranjas agrias, el ají, el pescado y las algas locales en un solo recipiente, teniendo como resultado la creación de un nuevo plato, que fue llamado, muy bien, silbec, que fue llamado silbec, que en lengua árabe, ¿qué significa? Significa comida ácida. Ah, profe, mire, acá en la número 5, yo creo que también el autor sigue hablándote de la etimología, profe, mi querido profesora, sí, me sigue hablándote de la etimología, ¿no? Me habla de la etimología. ¿Y cómo te das cuenta? Porque aquí me habla acerca de ese plato al cual se ha mezclado naranjas, ají, pescado, ¿no? Muy bien, en un solo recipiente. ¿Y eso, cuál es su nombre? Silvec. Entonces, la etimología de la palabra ceviche, según lo que nos dice el historiador Juan José Vega, ¿de dónde proviene? Proviene de la palabra árabe silvek, que tiene como significado comida ácida. Ah, profe, entonces mira, ya está clarito, ¿ah? Entonces, profe, mire, segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad y quinta unidad, el autor sobre qué nos está hablando? Sobre la etimología, sobre el origen del nombre de la palabra ceviche. ¿Y cuántas hipótesis sobre la etimología de la palabra ceviche hay? Hay tres hipótesis. La primera, según la RAE, ¿de dónde proviene? Del árabe sikwa. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, que la palabra ceviche, ¿de dónde proviene? Del quechua siwichi, que significa pescado fresco. Y la cuarta hipótesis, ¿cuál es? Que la palabra ceviche, ¿de dónde proviene? Proviene de la lengua árabe silbek, que significa comida asia. Ahí están las cuatro de cosas, las cuatro oraciones que yo he analizado y me estoy dando cuenta que tienen un tema en común, ¿cierto? Que hay un tema central en común, que es la etimología, el origen de ese nombre, ¿no? Entonces me doy cuenta también que la unidad informativa número 1 como que se aleja de eso,
porque solo me está hablando de que dónde se consume, sí, muy bien, y cuáles son los ingredientes de ese plato, dónde se consume y cuáles son los ingredientes. Y eso no desarrolla la mayoría de ideas, porque la mayoría de ideas lo que está desarrollando es la etimología, el origen del nombre, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Ah, profe, mira, ya me di cuenta. Entonces ya me di cuenta, está clarito, profe, está clarito ahí. ¿Ah? Ahora cuando lo manejamos así, lo analizamos, tengo otro panorama, profe. ¿Ah? Sí, siempre vas a tener otro panorama cuando tú lo analizas. Si tú lo lees de corrido, tu panorama va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, si tú analizas el texto, entonces el panorama es más diferente porque vas relacionando y vas teniendo más datos que el autor quiere transmitir. Y eso te ayuda a comprender mejor el texto, ¿no? Entonces, mira, estoy analizando el texto. Claro, que ahora me demoro un poquito más porque por cuestiones de cosas, por cuestiones de presentarte esto, ¿no? Pero cuando vas a tener el texto, lo tienes que hacer rápido, ¿no? Entonces, 5 unidades informativas, ahí está. Ahora, me piden, mira, esta es la tercera unidad, esta es la tercera, la parte tercera que tengo que entrar, y en la parte tercera, lo que nos está pidiendo el autor, en la número 3, ¿sí? En la parte 3, en la tercera, lo que me están pidiendo es que, ¿te acuerdas? Que Dios sintetice. Mira, esta es la segunda, analizar, oración. Ahora, voy a colocar acá, que está después, lo voy a colocar. En el tercer punto, ¿qué es lo que te dice? Que sintetices, la síntesis, ¿ya? ¿Y la síntesis qué implica? Que nosotros ubiquemos, ¿qué cosa? La idea principal de ese texto. La síntesis es ubicar la idea principal de ese texto. Esa es la síntesis. Entonces, yo voy a encontrar qué cosa dentro de estas 5 oraciones, la idea principal. Y acuérdate, mis estimados, un poquito para los que hemos trabajado ya este tema de qué, de idea principal, ¿sí? Que cuando menciona la idea principal, ¿por qué se caracteriza? Por ser de cosa, una idea general, ¿sí? No te da datos particulares, no te da ejemplos. Y en esa idea general, ¿qué es lo que hace? Muy bien, que en una sola oración va a resumir lo que el autor nos está presentando en todo el texto. Pero su característica es que tiene que ser general y resumir todo el texto. Y normalmente esa idea principal es literal, es decir, que lo vas a encontrar ¿dónde? Que lo vas a encontrar en el texto. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a encontrar una oración que sintetiza todo eso, que nos dice, oye, esta es la síntesis, este es el resumen de todo el texto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Y aquí hay, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una idea que sintetiza todo eso. ¿Y sabes cuál es? Creo que tú ya lo viste, ¿no? ¿Cuál es? Profe, ¿es la oración número 1? ¿Es la oración 2? ¿Es la oración 3? ¿La oración 4 o la oración 5? ¿Cuál está sintetizando todo eso, profe? ¿Cuál es la que sintetiza? La que sintetiza todo, ¿no? Y yo ubiqué mi idea principal, sería Ojo. la número 2. Claro, esa es la idea que sintetiza. Entonces, esa idea número 2 sería ¿qué cosa? Sería mi idea, ¿qué cosa? Mi idea principal, mi querido profesor. Esta de acá sería mi IP, mi idea principal. Y las demás, fíjense, sí, profe, y las demás, que son el caso de qué? Que son el caso de las demás oraciones, la oración número 3, ¿sí? Eso vendrían a ser ya datos particulares, porque la 3 te dice, según la Real Academia, ¿de dónde proviene la palabra ceviche? Del árabe sigma. ¿Según qué cosa? El historiador Javier Pulgar Vidal, muy bien, ¿de dónde proviene la palabra ceviche? Del quechua sihuiche. Y en la última unidad informativa, ¿según quién? El historiador Juan José Vega, ¿de dónde proviene? De la palabra silbec, que es una lengua árabe. O sea, que la oración, mira, voy a colocar acá, que la oración número 3, la oración número 4 y número 5, estas 5 oraciones vendrían a ser de cosa, vendrían a ser ejemplos, ¿sí? Vendrían ejemplos de qué? De estas diferentes hipótesis que te están hablando sobre la etimología de la palabra ceviche. Son diferentes hipótesis, son ejemplos. La Real Academia, Pulgar Vidal y Juan José Vega te dan los ejemplos de esas diferentes hipótesis. Entonces, ya ubiqué mi idea principal y esa es la síntesis, ¿no? Pero para poder sintetizar, primero tengo que analizar, pues tengo que saber la relación que se establece entre las palabras y cuál es la idea fuerza, cuál es la idea más, ¿no? Más importante. ¿Listo? Entonces ya sinteticé. Entonces me voy para allá, mira, ya estoy trabajando, ya entendí el texto, ya entendí el texto, ya sé que se trata sobre el ceviche, el aspecto que trata es la etimología, el origen del nombre, y ya ubiqué la idea principal también, ¿no? Ya ubiqué lo más importante, que justo lo coloco acá, ¿no? ¿Sí? Que era el tercer punto. El tercer punto era sintetizar, ¿no? Jerarquizamos las ideas que hemos analizado, precisando cuál es la idea que resume el contenido más importante del texto, ¿no? Identificando la idea de mayor importancia. Entonces, para poder hallar eso, normalmente a veces hacemos esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué asunto trata el autor en el texto? ¿No?
qué asunto trata el autor y qué sostiene principalmente. Normalmente esa es la pregunta para hallar la idea principal. Ahora, acá está la unidad número 2 y esta era tu idea, ¿qué cosa? Tu idea principal o tu idea de mayor jerarquía. Acá está. Ahora, profe, ya hicimos paso número 1, ¿no? Yo me acuerdo, profe, me acuerdo, mi querido profesor, ¿sí? Que el paso número 1 era leer rápido, ¿cierto? El paso número 2 era analizar y el paso número 3 era, ¿qué cosa? Era sintetizar, ¿no? Pero para que sea láser, que son los iniciales, me falta la E y la R. Y esa E es de qué? De evaluar, ¿sí? Evaluar. Y la otra es de responder. Y todo eso va relacionado a qué cosa? Va relacionado a las preguntas que se van a hacer de ese texto. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Sí, vamos a las preguntas. ¿Me ayudas, por favor? Sí, te presento la primera pregunta. Primera pregunta. Del el tema central del texto. Me preguntan el tema central. Tienes 4 alternativas. Quiero que me escribas cuál de esas 4 sería la idea principal. El tema central, perdón. ¿No? Y acuérdate un poquito esto de teoría, pero igual lo voy a repasar la próxima sesión cuando vamos a trabajar jerarquización de ideas. ¿No? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es para poder hallar qué cosa, tu tema central. ¿Qué necesitas? Necesitas previamente tu tema, ¿sí? Necesitas tu tema y a ese tema le vamos a agregar qué cosa, el aspecto. ¿No? ¿Sí? Y ahí está tu tema central. ¿Cuál de esas 4 alternativas sería tu tema central? La B. Bolivia, Bolivia, dedo, Bolivia, ¿no? pues. Bolivia o dedo. A ver, tengo Bolivia y dedo, ¿ah? Profe, puede ser, profe, ¿podría ser la alternativa A? No, la alternativa A no la veas eso. ¿Sabes por qué? Porque la alternativa A, esta alternativa A, solo tiene que ver con qué? Solo tiene que ver con el tema. Solo tiene que ver con Dedo. el tema. ¿Cierto? Solo tiene que ver con el tema. ¿No? Lo que te están preguntando es por el tema central, y el tema central necesita tu tema más el aspecto. ¿Correcto? Bien. A ver, la C la vas a descartar obviamente, la alternativa C, porque cuando la alternativa C te dice evolución semántica, semántica tiene que ver con el significado. ¿Y qué quiere decir? Que ha habido un cambio en cuanto al significado de la palabra ceviche. Y eso no te menciona el texto. Es por eso que la alternativa C la descartamos. Entonces, la A también la descarté porque ese es el tema. Ahora, estaba entre la alternativa B y la alternativa D. Estaba entre esas 2 alternativas, ¿no? Ahora, vamos a ver. La D es. Claro, porque la alternativa B te dice el origen del ceviche, pero como potaje. Y el autor no desarrolla el origen del ceviche como plato en sí, sino te habla sobre el origen de la palabra, ¿no? Más no como potaje. Es por eso que la alternativa B también la vamos a descartar. La alternativa D es la respuesta correcta, que es la que tú tienes que marcar. Y aquí, ¿sobre qué me está hablando? Sobre el origen del nombre, ¿sí? Muy bien. ¿De qué? De la palabra ceviche. Y el origen del nombre, en otras palabras, ¿cuál es? La etimología, ¿no? La etimología de la palabra ceviche. ¿Cuál es? Este es el tema, ceviche, ¿sí? Y esto de el origen del nombre o la etimología, esto se llama aspecto. Y la suma de esos dos, tu tema más tu aspecto, ¿qué es lo que te da? Te da lo que te están pidiendo, que es el tema central. Clave, la alternativa D, Dinamarca. ¿Listo? Entonces, mira, eso es, la pregunta por el tema central es una pregunta general, ¿no? Que nos trata de ver qué cosa, nos trata de ver de manera general qué es lo que el autor está desarrollando. Bien, bingo, respuesta, dedo, y comenzamos bien. Vamos con la siguiente, por favor. Segunda pregunta, borro todo esto y me voy a la segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿ya no quiere responder? Un momentito. Segunda pregunta, Colombia, me dicen. Que no, como ya tienen el material, me dicen la alternativa C, que acá aparece la segunda pregunta. Sí. La idea C. medular, ¿no? Que es la idea principal, ¿no? Esa sí la encontramos, ¿no? La idea principal. Y esa idea principal te la voy a subrayar, ¿no? Si tú de repente te olvidaste, regresas al texto y te vas a dar cuenta que la idea principal es esto de acá, ¿no? Sí, esa es la idea principal. ¿No? Todo esto, lo que yo estoy pintando, esa es la idea principal, ¿no? La idea medular, cuando el autor te dice la idea medular, lo que te está diciendo es cuál es la idea principal de ese texto, ¿no? La IP, la idea principal. Eso es lo que nos dice. Ahora vayamos a las alternativas. La que me mencionaste era Colombia, creo, ¿sí? Dice, el nombre del plato ceviche tiene diferentes orígenes. Profe, esta porque no es A. Puede ser la A, profe, ¿ah? ¿No? Puede ser la alternativa A. A ver, profe, la B.
La palabra ceviche tiene múltiples significados, pero no te habla de los significados, sino te está hablando sobre la etimología, el origen del nombre. Es por eso que cuando te dice múltiples significados, lo que nosotros hacemos es descartar, no es la B. ¿Ya? La alternativa C, sobre el origen del nombre del plato ceviche existen diferentes conjeturas. Profe, esta también me parece, estoy entre esas dos, entre la A y la Descartado. C. Y la D, el significado de la palabra ceviche tiene connotaciones culinarias. El texto no te habla sobre connotaciones culinarias, eso no es lo que desarrolla. Tengo un inconveniente, mis estimados, tengo entre la alternativa A y la alternativa C. Orígenes es origen. Claro. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la A. A ver, vamos a ver. En la alternativa A te dice, el nombre del plato ceviche tiene diferentes orígenes. Acá. Y la B te dice también sobre el origen. Sobre el origen, ¿no? Muy bien, del nombre del plato ceviche existen diferentes conjeturas. Ante esa duda, prefiero regresar al texto. O sea, no estoy muy seguro, ¿ah? Pero prefiero regresar al texto. Y en el texto yo claramente ya encontré mi idea principal. Y mi idea principal, ¿qué es lo que te dice? Te dice lo siguiente. Te dice que existen diferentes hipótesis sobre el origen del vocablo de este plato. ¿Qué son hipótesis? La palabra hipótesis vendrían a ser ¿qué cosa? Vendrían a ser lo que vienen a ser supuestos, ¿sí? Conjetura. Supuestos o también llamado conjeturas. Excelente. Entonces, ¿cuál de esas dos alternativas es mucho más completa y fidedigna con lo que te dice el texto? La alternativa C, la que tú me dijiste al inicio. Esa es la clave. Distractor, la alternativa totalmente distractor, por lo que te dice diferentes orígenes. Pero lo que es mucho más preciso es que en el mismo texto te habla sobre hipótesis, ¿no? Que existen diferentes hipótesis y la alternativa C te habla sobre eso. ¿Qué es lo que te dice? Que el origen del nombre del plato ceviche existen, ¿qué cosa? Diferentes hipótesis, conjeturas o supuestos. Entonces, esto es lo clave que lo que está presentando ese texto. Respuesta a la alternativa C. Ante la duda, siempre yo te recomiendo, mi estimado, que tú regreses al texto, porque el texto al final es quien te va a dar la clave. Pregunta número 2, la alternativa C. Vamos con la siguiente, vamos, no pares, sigue, sigue. Con la siguiente, la número 3, título. Ah, ese es fácil. Mira, te doy una fórmula, ¿no? Acuérdate de esta fórmula, de repente ya lo habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Sobre esta fórmula. ¿Y cuál es la fórmula, profe? Que para poder hallar qué cosa, que para poder hallar el título, mira, lo voy a tipear acá, para poder hallar el título, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo Bolivia. que hacer es esto de acá, ¿no? A tu idea principal, a tu idea principal, quítale qué cosa, quítale el verbo. Y listo, ya tienes tu título. A la idea principal, quítale el verbo. Y nuevamente me remito a mi idea principal. Mi idea principal está acá en el texto. Esta es mi idea principal. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hago? Le quito el verbo. ¿Cuál es el verbo, profe? Aquí. ¿Cuál sería el verbo? El verbo es esto de acá. Existe. Ese es el verbo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, profe? Entonces ahí tienes que quitarle el verbo. Le quitamos esto de acá, por lo tanto ya tienes la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal de estas cinco alternativas, de esas cuatro, perdón? A, B, Dinamarca. C, D. ¿Cuál es? Dedo. Ahí. Dedo. Dedo, ojo, mira, mira. Discusión en torno a la etimología de la palabra ceviche. ¿Es una discusión? ¿Es una discusión? ¿Se está dando una No, no. discusión? No, no, muy bien. Más bien lo que te plantea es que hay Diferentes diferentes hipótesis. hipótesis. Así es. Entonces, en ese sentido, mira, en ese sentido, la respuesta sería ¿qué cosa? Diferentes especulaciones sobre el origen del ceviche. No te habla sobre el origen en sí, te habla sobre la etimología, ¿no? Entonces, descartamos. Esta no va. La alternativa B, diferentes hipótesis sobre el origen de qué? Del nombre del plato ceviche. Eso sí es lo que trata, ¿no? El origen del nombre, ¿no? Entonces, esa es la que me convence hasta ahorita. La C, el nombre del plato ceviche y sus diferentes clases no te habla de clases de ceviche. Tampoco la descarto. Entonces, la clave, la alternativa B, que es muy igual acá, mira. Diferentes hipótesis sobre el origen del vocablo de este plato. Diferentes hipótesis sobre el origen del nombre del plato ceviche. Lo mismo, ¿no? Entonces, respuesta a la alternativa B, B de Bolivia, ¿ya? Y vamos con la última pregunta de este texto, ¿ya? La última, ¿no? Si tengo dudas, yo voy. Si tengo dudas, voy al texto, ¿ya? La última. Miran como clave de dedo, ¿no? A ver, vamos a ver. La última pregunta. Tú, ahí está. Indique la idea compatible. Y ya sabes que la idea compatible es la idea verdadera, pues, ¿no? La información verdadera. ¿Sí? Esa es la idea compatible. ¿Y cuál de esas cuatro alternativas es la idea verdadera? Si es necesario, regresa al texto, ¿ah?
Si es necesario, regresa el texto. Yo busco una alternativa, me mandaron ahí un mensaje y me dicen, profe, esta es la clave. Uy, se me fue, pum, por acá. Esta es la clave. ¿Cuál es la que me mandaron como mensaje? Me dije dedo. La alternativa de qué es lo que dicen los demás. La alternativa de nos quedamos con dedo. Esa es la clave. Si tienes dudas, regresa. Porque la A no creo, ¿ah? Mira, esa sí yo me acuerdo, Dinamarca. porque no. No, porque la A dice, la RAE dispone que ceviche se escriba con B y no te habla sobre la forma como se tiene que escribir, ¿no? Más bien me habla sobre la etimología, el No, origen del nombre, ¿no? Entonces no es la A la descarto, ¿sí? Ceviche es una voz quechua que significa pescado fresco. Algo me suena de eso, ¿ah? Algo me suena de eso, ¿ah? Algo de la B, ¿ah? A ver, ¿dónde hay? Ceviche, 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 de Pulgar Vidal, acá está. El nombre de ceviche viene de la palabra quechua ceviche, cuyo significado sería ¿qué cosa? Pescado fresco o pescado tierno. Puede ser, ¿ah? Profe, pero lo que no me cuadra en la alternativa B, ¿qué cosa no te cuadra? La palabra de cosa, no me está cuadrando esto de aquí. Esta palabra, muy bien. Voz quechua, ¿sí? Voz quechua. A ver, te explico. Cuando te dice voz quechua, el autor te está utilizando, la voz también se puede reemplazar como qué? Se puede reemplazar como palabra, ¿sí? Voz quechua, muy, ahí sí cuando dicen, ¿no? ¿qué tal? La palabra democracia deriva de la voz griega demos y cracia, ¿no? Demos también tiene que ver con, esa voz también tiene que ver con palabra, ¿no? Sí, es el origen. Podría ser así. Entonces, la alternativa B es cierta, sí, ¿no? Porque en el texto te dice, la siwiche es una palabra o voz quechua que significa pescado fresco, ¿no? Quechua y que significa pescado fresco tierno, sí, sí es cierto. Entonces, la B podría ser, ¿ah? La B podría ser. Entonces, hay algo, ahí hay un truquito, hay algo que está mal. La palabra aliño significa adornos, aliño significa adornos, no, no significa adornos, ¿no? Muy bien, no tiene ese significado. Entonces, vamos a descartar, porque acá te habla de aliños, mira, acá te habla de aliños y no te dice cuál es el significado. Entonces, esa tampoco la descarto. Bien, descarté. Ahora, la RAE afirma en su diccionario que ceviche proviene de la palabra árabe sigba. Esa sí la dice también, ¿no? Esa sí la dice. Mira, vamos a pintarla por acá. La pinto. Me habla de la RAE, ¿no? ¿Y qué te dice? La Real Academia Española sugiere en su diccionario que ceviche podría provenir de la palabra árabe sigba. ¿Mm? ¿Mm? Hay un truquito ahí. ¿Cuál es? ¿Quién la ve? Porque aparentemente las dos están bien, pero hay una que tiene que estar mal porque hay una sola clave, nada más. ¿Cuál es el truquito ahí? Hay algo que nosotros no estamos viendo. Afirma, dice, el otro dice Ah, ah, sugiere. ahí está, nos querían engañar, ¿no? Acá dice afirma y acá te dice sugiere, ¿no? No es lo mismo sugerir que afirmar, ¿no? No es lo mismo. Según el texto, acá la RAE sugiere y aquí en la alternativa dice afirma. Por lo tanto, eso no es correcto. Entonces, en conclusión, la alternativa D, esa es la mala. ¿Cuál es la correcta, profe? La correcta sería la alternativa B de Bolivia. Y esa es la clave. Ah, profe, mire, esas cositas, sí, a veces los escritores ponen así esas cositas como para poder, como para poder jugar con nuestra memoria. Es por eso que a veces si jugamos con la memoria, la D puede ser cierta, ¿no? Muy bien. Y al toque de repente la marcamos. Pero a la hora de cotejar nos decimos, pucha, ¿por qué está mal esa clave? Si yo veo que en el texto está, es cierto, me cambió una palabra y al cambiarme una palabra, entonces ya está cambiando de cosa, el sentido y esa no es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, respuesta número 4, la alternativa B. Entonces, esa es la manera, ¿no? Cuando vamos a tener textos, esa es la manera que tenemos de cosa, que tenemos que ir y atacar los textos. Acuérdate que al final, quien te va a dar la respuesta va a ser el mismo texto. Es necesario que tú analices bien, ¿no? Sintetices bien el texto y regreses al texto si es necesario, o si es pertinente para que tú puedas manejar bien la parte de la lectura. ¿Listo, mis estimados? Entonces, ese primer texto a manera de ejemplo y ahí va el segundo texto, ¿no? Tengo ese segundo texto, este segundo texto, que aquí lo he dividido en oraciones, en unidades informativas. Ese texto tiene, mira, primera unidad informativa es hasta pensante, segunda unidad informativa es hasta matarlo y tercera unidad informativa es hasta ignora. Tres oraciones y me dice cuál es la afirmación central, o sea, cuál es la idea principal de ese texto, cuál es la idea que el autor quiere transmitir como una idea central, ¿ya? Entonces te doy un par de minutos de repente, ¿no? Para que tú puedas leer el texto, que es pequeño, y me indiques cuál sería la idea principal de ese texto. ¿Ya? Afirmación central. Leo sus claves.
Muy bien, ¿alguna clave para el texto 2, mis estimados? Ahí encontré una clave. Gracias, gracias, gracias. Profe, ¿qué le parece si nosotros vamos a marcar la alternativa D? D. Esa es la respuesta que yo tengo. A ver, muy bien. Asumimos que hemos leído el texto de corrido, ¿sí? De principio a fin, y como que me parece un poquito engorroso, ¿no? Porque dice, el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante, no hace falta que el universo entero se arme de valor, de arme para aplastarlo. Un poco de vapor, una gota de agua basta para matarlo, pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, el universo lo ignora. ¿Correcto? Muy bien, entonces, profe, esto. Ahí está, no, no lo entiendo muy bien, profe. Ya, bacán, no hay ningún problema, lo vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera unidad informativa, es por eso que yo lo he dividido. Acá. El hombre, el autor me habla del hombre, profe, eso sí lo que yo sé, ¿no? Muy bien. Y me habla de que lo van a matar al hombre, que lo van a desaparecer. Ya, algo así está diciéndote ese texto. Dice, el hombre no es más que una caña. Te dice, o sea, no es más que una caña. Entonces, si no es más que una caña, la caña debe ser más que el hombre, ¿no? No es más que una caña. Dice, es la más débil de la naturaleza. O sea, el hombre es débil, ¿no? El más débil de la naturaleza. Ah, ya, muy bien. Pero mira qué es lo que te dice acá, justo cuando yo te mencionaba, ¿no? Tú encuentras un conector de contraste y dale un ojito a ese conector de contraste. Y fíjate en lo que viene después de ese conector de contraste. ¿Qué es lo que te dice? Muy bien. Esto, ¿no? Te habla de esto. O sea que acá el autor nos dice, ese pero, ¿qué nos indica? No le tomes mucho en cuenta lo que te dice al inicio del hombre. Guíate lo que viene después del pero. Y después del pero, ¿sobre qué nos está hablando? Nos está hablando que nuestro amigo de cosa, que nuestro amigo el hombre, ¿sí? Lo que se resalta del hombre no es que sea débil, ¿no? Muy bien, no es que sea como una, más que no sea, no es que no sea más que una caña, eso no, sino que el hombre, porque el autor, ¿qué cosa está resaltando? Que es una caña pensante, o sea, que el hombre es pensante. Eso es lo que el autor resalta. ¿Ya? Bien, mira, vamos con la siguiente, segunda unidad informativa. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. ¿A quién va a aplastarlo el universo? Al hombre. O sea, no hace falta, muy bien, que el universo se arme para poder aplastar a quién? Al hombre. Un poco de vapor, una gota de agua, basta para matarlo. ¿Sí? O sea, que el universo, muy bien, puede, ¿qué cosa? No es necesario que el universo pueda aplastarlo, ¿no? Un poco de vapor, un poco de una gota de agua, ¿basta para qué? Para eliminar al hombre. ¿Y por qué basta para eliminarlo? Porque él nos decía que es el más débil de la naturaleza, ¿no? Pero algo que resalta el autor es que es pensante, ¿no? Bien, continúo. Tercera unidad informativa. ¿Listo? Ah, profe, mire, tercera unidad informativa. Nuevamente, profe, aparece el pero. ¿Sí? Ay, 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 mira, y el autor relaciona esto de aplastarlo con, ¿no? con lo que mencionaba en la segunda unidad informativa, dice, ¿no? Pero aún cuando el universo le aplastara, ¿a quién? Al hombre, ¿sí? Al ser más débil, el hombre sería todavía más noble. O sea, aún con el universo lo aplastara, el hombre sería más noble que lo que lo mata. Porque, mira acá, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que te dice? Porque el hombre sabe que muere. Y lo que el universo tiene ventaja sobre él, el universo de cosas, lo ignora. Ah, ya, mira, el autor, ¿qué es lo que quiere rescatar aquí? Lo que quiere rescatar del hombre no es la debilidad, sino qué cosa, sino que es pensante. Que aun cuando el universo podría muy bien aplastarlo, muy bien, hay algo que no sabe el universo del hombre. ¿Qué cosa es? Que sabe que muere. Y ese saber de muere va relacionado con qué? Va relacionado con esto, con esta característica que nos dijo al inicio el autor, ¿no? Que el hombre es pensante. Entonces, lo que el autor quiere resaltar del hombre no es la debilidad, sino la forma de pensar, razonar, ¿no? El conocimiento, ¿no? La sapiencia que puede tener cosa que puede tener el hombre. Y eso, muy bien, ya me di cuenta de acuerdo al análisis que hice del texto y aparte de los conectores de contraste que yo estoy viendo ahí. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que el autor quiere afirmarnos centralmente? Que el ser humano es una persona pensante. Eso es lo que el autor quiere, ¿no? A pesar de que se considere débil, a pesar de que puedan aplastarlo, es pensante. ¿Ya? Listo, ahí está. A no es. Caña débil no.
¿Realmente el hombre no es una caña débil? No, porque es pensante, eso es lo que resalta. Hombre y universo compiten, no te habla de competición. Muy bien, mira la alternativa a la que tú me diste. ¿Qué te dice? La razón, que tiene que ver con el pensar, que tiene que ver con el saber, es un arma importante ¿para quién? Para el hombre. Respuesta, la alternativa D, la que tú me mencionaste. De acuerdo a ese análisis, esa es la que me vota. ¿Correcto? Muy bien. ¿Eh? Lo que me marcaron dedo, bacán. Leí las claves, excelente. ¿Sí? Buen análisis. Y ahí me ayudan los conectores de contraste, ¿no? Alguna vez te expliqué sobre eso. Seguimos avanzando. Vamos. Texto 3. Ahí está. 3, una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Igual. Ojo, que estos textos cortitos son parte del banco, ¿ah? Sí, también hay banco tiene textos cortitos. De repente alguno puede repetirse, ¿no? Si no lo hace, es parte de la práctica que estamos haciendo. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te dice? La afirmación contraria a la idea central. Ah, ya, mira qué bonita pregunta. Lo que el autor me pide es que yo ubique primero la idea central y de esa idea central, ¿qué es lo que tengo que ubicar? La afirmación contraria, lo contrario a esa idea central. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Muy bien. Vamos, texto número 3. A ver, Me dan como clave la alternativa D. Profe, mira, en esta vamos a marcar la B, alternativa B. B. Bolivia, ¿cierto? B de Bolivia. Bolivia. Así es, Bolivia. Bolivia al Mundial. Vamos, ahí. A ver, vamos a analizarla. De repente tienen otra ya. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Y ahí encontré otro conector de contraste, ¿no? Pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. Ay, ay, ay. A ver, voy a analizar esta primera unidad informativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en esta primera unidad informativa? Que cuando el autor dice era niño, tenía forma de pensar y de razonar de niño, ¿no? Las características de un niño. Dice, pero cuando ya fue hombre, dejó atrás las cosas de niños. O sea, cuando llegó a ser hombre, muy bien, llegó a ser hombre, deja atrás las cosas de niño. ¿Qué se entiende por eso, profe? Que para llegar a ser hombre, primero ha tenido que ser niño, o sea, ha tenido que pasar de cosas, ha tenido que evolucionar, ha tenido que pasar cierto tipo de procesos, ¿no? ¿Y dejar de qué? Y dejar, muy bien, cosas que eran de niños. El pensar, el hablar, el razonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta primera unidad informativa? Que hay un tema de qué? Hay un tema de evolución, hay un tema de cambio, pero ese cambio que se va dando lentamente, ¿no? Muy bien, no es que de niño a hombre pase rápidamente, sino que de niño a hombre el cambio que se da es un cambio de cosa paulatino, es un cambio lento, ¿no? Bien, eso es lo que nos dice. A ver, segunda unidad informativa dice. De la misma manera, ahora vemos las cosas en forma confusa, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, mira, hace otra comparación, ¿no? Muy bien, dice, ahora vemos cómo vemos las cosas de manera confusa, ¿no? Eso es lo que vemos, de manera confusa, como reflejos borrosos en un espejo. Pero, otra nuevamente el pero, otro conector de contraste. Pero, entonces, este entonces es un conector de consecuencia, la veremos con toda de cosa, la veremos con toda claridad. Me parece muy parecida a la anterior muy parecidas. ¿Sí? O sea, mira, dice que ahora como vemos las cosas de manera confusa, no la vemos clara, de manera confusa. Y ese entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice, te da un tiempo, te dice luego, después.
¿no? ¿Cómo la vas a ver? Con toda claridad. Entonces, para ver con toda claridad las cosas, previamente hemos visto de forma confusa. Es decir, para poder llevar o llegar a tener un conocimiento claro o ver las cosas con claridad, no se dan de la noche a la mañana. Debe haber un proceso, ¿cierto? Se debe dar de una manera paulatina. Y, profe, ¿usted cómo llega a ese tema del proceso? Por el entonces. El entonces te da que te da qué cosa, es un conector también de tiempo, ¿no? De secuencia temporal, ¿no? Entonces te dice después. Y es muy parecida a la de acá, ¿no? ¿Sí? Que para poder tener el conocimiento de hombre, ¿sí? Muy bien, y dejar de ser niño no se da de la noche a la mañana, todo es progresivo. Para ver las cosas con claridad, muy bien, no se hace de la noche a la mañana, sino se dan qué cosa, de manera paulatina, se dan qué cosa, en un tiempo determinado. ¿Listo? Eso es lo que nos dice, ¿ya? Ahora, en la última. Ahora solo conozco una parte. Y nuevamente el pero. Y el entonces, ¿no? Muy bien. Nuevamente el pero. Y aparece también el entonces, ¿no? El entonces. Voy a conocer completamente. Ah, ya, mira, dice. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Ahora que conoce, conoce solo una parte. Solo una parte. Pero luego, ¿no? Después, en un tiempo futuro, de repente, muy bien. Va a conocer las cosas como conocerá completamente. Ah, ya, los va a conocer completamente. Entonces, la analogía que se va haciendo tanto en la primera, segunda y tercera unidad, hay algo en común. ¿Qué cosa es el común? Que lo que va a conocer esta persona, ¿sí? O lo que ya conoce, no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido así rápidamente, sino como que todo se ha dado en base a qué? En base a un proceso, Es ¿no? progresivo. Del niño al hombre, muy bien, no es rápidamente, sino es un proceso paulatino. ¿No? De ver las cosas con claridad, muy bien, nos dice entonces veremos con claridad, entonces eso se da a través de un proceso, se da luego. Para conocer completamente, entonces eso no se da de la noche a mañana, se da de manera paulatina. Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Que el conocimiento que uno va a tener, ¿sí? De cualquier aspecto, se da de una manera paulatina, se da de una manera de cosa, paso por paso. Eso es lo que el autor nos quiere transmitir en la primera, segunda y tercera unidad informativa. Ahora, ya encontré la idea central, que el conocimiento, muy bien, que lo que uno puede saber se da de una manera de cosa, paulatina. Ahora, el autor me dice, ¿cuál sería lo contrario? Lo contrario es que ese conocimiento, muy bien, ese ser lo haga de cosas, lo haga o lo tenga que ver de manera rápida, ¿cierto? Eso sería lo contrario. Y es la que tú estás manifestando y tú la que me está dando como clave, ¿no? Esa es la respuesta, la alternativa B. ¿Qué es lo que te dice? El conocimiento objetivo de la realidad es inmediato y no progresivo. Es inmediato. Al decir es inmediato, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo todo lo contrario a lo que el autor está planteando. Por eso la clave, la alternativa B. Y ese es el razonamiento. Bien, excelente, muy bien. Excelente, excelente. Vamos al siguiente texto, texto número 4. Acá sí me parece que hay más texto, más preguntas. ¿Ya? Texto número 4. Aquí sí hay más preguntas, encuentro 5 preguntitas, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es el tema central? Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal? La idea central, ten en cuenta que el tema central y la idea central van relacionados, van a estar relacionados definitivamente, ¿no? Luego te pide la información falsa, la información incompatible. Luego la número 9 es un tema de extrapolación y la pregunta número 10 es una inferencia, se deduce. ¿Ya? Entonces, ahí te doy un poquito más de tiempo para que tú puedas ver esas 5 preguntitas en base a ese texto. Y siempre hay que analizar el texto, ¿no? Hay que leer el texto parte por parte, ¿no? Entonces, te dejo ese texto para que tú lo puedas de cosas, para que tú lo puedas analizar y de ahí ver las preguntas, ¿ya? Acá yo voy dividiendo el texto para poder yo hacer mi explicación luego. Ahí está.
Muy bien. Vamos a ir desarrollando el texto número 4. No quiere ser el penúltimo, creo, ¿no? Tenemos 5 textos del día de hoy. ¿Ya? A ver, miren, en el texto número 4, el tema que el autor desarrolla es hablarte sobre las tortugas laúd, ¿cierto? Las tortugas laúd. Y la pregunta en el texto 6, la pregunta 6 de este texto es por el tema central, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo es el tema central. Y en el tema central, como tú bien sabes, ¿quién tiene que estar ubicado? Tiene que estar ubicado tu tema y a ese tema tengo que agregarle cosas, tengo que agregarle el aspecto, ¿no? Tengo que agregarle cosas, tengo que agregarle el aspecto. Eso no te olvides, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a repasar. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que mi tema es las tortugas laúd, eso ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la alternativa B podría ser, porque me está hablando acerca de qué, de las tortugas laúd. Podría ser la alternativa C, pero esa la descarto. ¿Sabes por qué la descarto la alternativa C? Porque el autor desarrolla solo la tortuga laúd. Las medusas es una idea secundaria, no es la idea principal que el autor desarrolla, ¿no? Entonces, esa alternativa C no la toma en cuenta, porque no te habla el autor de las medusas y las tortugas laúd, solo te habla de las tortugas laúd, ¿ya? Y la otra que puedo tomar en cuenta podría ser la alternativa D, porque también aparece el tema las tortugas laúd. Entonces, en ese sentido, me queda o la alternativa B o la alternativa D. Me habla acerca de la flexibilidad o me está hablando de las características de la tortuga laúd, ¿no? Entonces, previo al análisis que de repente se ha hecho, ¿no? Por cada unidad informativa, el autor, miren, en la primera unidad informativa, ¿sobre qué nos está hablando? Sobre las tortugas laúd y qué es lo que te dice, que ha pasado más de 100 millones de años, ha evolucionado, ha cambiado, y ese cambio ha proporcionado a la tortuga laúd capacidades ¿para qué? Para que pueda nadar, para que pueda bucear y para que pueda sobrevivir en aguas heladas con gran eficiencia. Todo esto con una dieta de medusas baja en calorías. Entonces, en esta primera unidad informativa, ¿qué es lo que nos está mencionando el autor del texto? Que la tortuga laúd, a lo largo de millones de años, ha podido de cosa evolucionar y esa evolución le ha permitido de cosa tener cierto tipo de características, capacidades o características. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir en aguas heladas. Esas características que ha desarrollado la tortuga laúd a lo largo de millones de años es nadar, bucear y sobrevivir, ¿no? Entonces, en esta primera unidad informativa, el autor de qué nos está hablando, que la tortuga laúd ha desarrollado capacidades que le permiten sobrevivir en aguas heladas. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que ha podido desarrollar cierto tipo de características, ¿no? Para que pueda sobrevivir. Primera unidad informativa, tortuga laúd. Luego, la segunda unidad informativa dice que esta tortuga cuenta con placas de hueso de tamaño de una moneda, las cuales se entrecruzan en, en una concha flexible que podría comprimirse a profundidades extremas. Esto ya tiene que ver con un dato particular, de un ejemplo de esas cualidades, de esas características o esas capacidades que ha desarrollado la tortuga laúd, ¿no? Luego dice, la forma de la gota de su cuerpo y las crestas en forma de quillas facilitan el flujo a lo largo del caparazón. Sigue hablándote de esas características particulares que ha desarrollado la tortuga laúd a lo largo de millones de años, ¿no? Luego te dice, ¿no? Hay un área de la piel pálida que permite que la luz llegue a las glándulas, ¿no? A la glándula pineal, lo cual podría detectar cambios en la duración de los días, así como dirigir migraciones. Las glándulas salinas retienen el exceso de sal en la dieta de medusas de la tortuga y lo excretan con lágrimas viscosas. Si te das cuenta, todos vienen a ser datos particulares, datos específicos que nos indica el desarrollo o evolución de la tortuga laúd, muy bien, para tener cierto tipo de características o capacidades que le han permitido sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Luego te dice, ¿no? Además, dice, la sangre fría, ¿no? Que regresa de las aletas, se calienta con la sangre que llega a ellas antes de alcanzar el centro del cuerpo, ¿no? En aguas frías, el flujo sanguíneo hacia la superficie de las aletas podría suspenderse intermitentemente. Todo tiene que ver mucho con las características, ¿no? Y te da datos particulares. Es por eso que entre la alternativa B y la D, de manera general, el autor que está tratando, no la flexibilidad, porque la flexibilidad sería un dato particular, más bien como un dato general, el autor sobre qué desarrolla, sobre las características, ¿sí? De la tortuga laúd. ¿Cuáles son las características? La flexibilidad, su caparazón, la forma de su cuerpo, etcétera, etcétera. Esas son las características que ha desarrollado la tortuga a lo largo de qué? A lo largo de los años. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 1, tu tema, la tortuga laúd y el aspecto características. Clave en la número 1, la alternativa D.
Y si te das cuenta, eso lo encuentras ¿dónde? Eso lo encuentras en la primera unidad informativa, ¿no? Que es la que se centra, que es la información más importante. ¿Listo? Bien, miren, pues pregunta 6, la alternativa D. Ahora, en la pregunta número 7, dice cuál es la idea central. Y esa idea central tiene que estar relacionada con el tema central, ¿sí? Si mi tema central es hablarte sobre las características de la tortuga laúd, muy bien. La idea central es una afirmación acerca de esas características de la tortuga laúd. ¿Y cuál de las cuatro alternativas va desarrollando esa idea de manera general? La idea principal es la que te están preguntando en la número 7. ¿Cuál de esas cuatro alternativas podría ser? La alternativa A te dice, la tortuga laúd ha desarrollado a lo largo de los años capacidades notables. Ah, esa podría ser, profe, porque el autor nos está hablando del tema, que es el tema hablarte sobre las tortugas laúd, ¿no? Ese es el tema. ¿Y qué es lo que dice? Que a lo largo de los años que ha desarrollado esto, las capacidades. Y eso de capacidades va relacionado con las características, profe, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que ha desarrollado? Muy bien, el nadar, el bucear y el sobrevivir, ¿no? Son capacidades que le ha permitido, muy bien, adecuarse a ese contexto donde ha vivido. Profe, la alternativa A podría ser, sí, va relacionado mucho con la alternativa D, ¿ya? Pero veo las otras alternativas. La B sigue hablándote de las tortugas laúd, que es el tema, y dice, pueden suspender el flujo sanguíneo de manera intermitente. Ese es un dato particular, un dato específico que el autor lo está dando en el texto. Y tú sabes que los datos particulares no son parte de la idea principal. La idea principal se caracteriza por ser general, y la B es un dato particular. La C, la gran masa corporal de la tortuga laúd. Sigue hablándote de un dato particular porque te dice la gran masa corporal y eso es un dato particular. O sea, esa es parte de una de las características, pero como dato particular, no general. Descarta la C. Y la D dice, la tortuga laúd ha desarrollado la capacidad para alimentarse de las medusas. Muy bien, eso también es un dato particular y esos no se van a tomar en cuenta. Por lo tanto, para la pregunta número 7, ¿sí? ¿Cuál sería la clave correcta? Sería la alternativa A, ¿ya? Y yo descarto las demás alternativas porque al decirte flujo sanguíneo, al decirte, muy bien, regular la temperatura o al hablarte de alimentarse de medusas, son datos particulares que el autor lo está mostrando. Y esos datos particulares jamás van a ser idea principal. Son parte de la idea secundaria que lo que hacen es explicarte un poquito más el desarrollo de la idea central. ¿Listo? Respuesta, Avio. Pregunta número 8. Dice, de acuerdo con el texto, es incompatible afirmar. Si te dice incompatible, lo que te está preguntando es por la información falsa, ¿no? Lo incompatible es lo falso, lo que no concuerda con el texto, ¿ya? Eso es qué cosa, eso es lo incompatible. Entonces vamos a ver qué información, qué información es incompatible. Una, muy bien, de estas no concuerda con el texto. Dice, poseen una zona de piel que les posibilita las migraciones. Eso yo creo que es verdadero, ¿no? Y si yo tengo dudas, regreso al texto. Mira, todo esto es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque por acá, por una parte del texto, los dice, ¿no? Muy bien, dice, poseen una zona de la piel que les posibilita dirigir las migraciones. Dice, un área de la piel pálida, acá está, ¿no? Un área de la piel pálida permite, ¿qué cosa? ¿Qué le permite? ¿No? Dirigir las migraciones. Acá está, lo dice aquí, en esta parte lo dice, o sea, la A es verdadera, ¿no? ¿Y qué te están pidiendo? Lo que te están pidiendo es la información de cosa, la información falsa. Y la alternativa B es una información verdadera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la alternativa A no la toco, esa es verdadera. Estoy cotejando, ¿ah? ¿Ya? Sí, profe, vamos con la alternativa de cosa, vamos con la B. Presentan, dice, una dieta baja en calorías, ¿no? Conformada por medusas. Profe, eso también lo dice, ¿ya? Porque acá lo dice, ¿no? Con una dieta, dice acá, todo esto dice con una dieta de medusas baja en calorías. Una dieta de medusas baja en calorías. Lo dice ahí, profe, entonces eso también es verdadero, ¿ya? Profe, vamos con la siguiente, ¿no? La alternativa de cosas de capturan presas rebaladizas gracias a las espinas de su esófago. Profe, eso también lo dice el texto, ¿no? Que capturan presas rebaladizas, ¿no? Con las espinas de su esófago. A ver, vamos a ver como otra característica de las tortugas laúd, ¿no? Esto de capturar. A ver, ¿dónde nos dice? Ya, un área, ya, dice, y las glándulas salinas retienen exceso de sal en la dieta de las medusas de la tortuga y lo excretan, ¿no? El esfinge cierra el flujo de la sangre hacia los pulmones, lo que conserva la energía. Las puntas como espinas cubren el esófago para atrapar. Acá está, ¿no? Mira, acá está, dice, ¿no? Las
puntas como espinas cubren el esófago para atrapar presas resbaladosas. O sea que esas espinas le permiten, ¿qué cosa? Atrapar presas resbaladosas. Eso es lo que te dice la alternativa C. O sea, la A, la B y la C lo dice el texto. Por lo tanto, son informaciones verdaderas. Entonces, por conclusión, sí, por descarte, la respuesta, la que no es esta, dedo. ¿Por qué? ¿Qué te dice? Pierde de manera inevitable ingentes cantidades de energía. Y el texto no te dice que pierde, el texto te dice que la retienen. ¿Sí? El texto te dice que retienen, más no te está diciendo que van a perder, ¿qué cosa? Que van a perder, ¿no? Por acá lo dice, mira, voy a ver por acá, ¿sí? Para que sea un poquito más claro, ¿no? Miren por acá, ¿qué es lo que te dice? El esfínter cierra el flujo de la sangre hacia los pulmones, lo que conserva la energía, más no te dice que pierde, lo que hace es conservar la energía. Por eso la pregunta número 8, la clave, la alternativa D. D. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 9. ¿Sí? Pregunta número 9. Si las tortugas laúd no contaran con zonas de la piel que recepcionen y procesan la luz solar, mira, voy a borrar esto para que tú lo puedas entender. Mira, borro toda esta parte, todo está en el texto, si te has dado cuenta. Todo lo que yo estoy resolviendo me voy dirigiendo al texto. El texto te va a dar la respuesta, no yo. Yo simplemente te ayudo para poder, para poder encontrar dónde podemos ver y podamos entender mejor esta parte del texto. Mira. Voy a hacerlo con este color, rosadito. A ver, dice, ¿no? Me hablan acerca de zonas de la piel. Por acá te dice, ¿no? Hay un área de la piel, dice, pálida, que permite que la luz llegue a las glándulas, ¿no? Muy bien, pineal, la cual podría detectar cambios en la duración de los días, así como que dirigir las migraciones. O sea, que hay un área de la piel, ¿no? Que permite que la luz llegue a esa glándula. Y de esa manera, muy bien, puede detectar cambios en la duración de los días y también dirigir las migraciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la pregunta acá? Mira, para poder entender. La preguntita dice lo siguiente. Si las tortugas laúd no contaran con esa zona de la piel, ¿no? Que recepcionen y procesan la luz solar, o sea, si no contaran con esta piel que permite que llegue la luz a la glándula pineal, entonces, ¿eso qué cosa no permitiría? No permitiría, no, muy bien, detectar los cambios en la duración de los días, ni tampoco le permitiría dirigir las migraciones. Es decir, si no tuvieran esa área de la piel que le permite que la luz llegue, entonces no podrían ni detectar los cambios, ni poder dirigir sus migraciones. No podrían esas dos cosas. ¿Se entiende, no? Entonces, la pregunta es, si la tortuga no contara con esas dos zonas con esas zonas de la piel que recepcionan y procesan la luz, entonces no podrían detectar los cambios de los días ni dirigir las migraciones. Eso es lo que sería la respuesta. A ver, vamos a ver las alternativas. ¿Ya? La alternativa A, la suspensión del flujo sanguíneo se daría de forma continua. No te habla de eso. La respuesta sería o no puede detectar los cambios de los días o no puede dirigir las migraciones. No es la A. ¿Recurrirían a la forma de su caparazón? Tampoco es la respuesta. ¿Disminuiría su capacidad para ubicarse en lugares muy gélidos? Tampoco. Respuesta, serían incapaces de detectar lugares hacia donde puedan migrar. ¿Por qué? Porque sin esa piel, entonces no podrían dirigir a migraciones o a lugares donde ellos quisieran ir. Respuesta, dedo. Esa es la. ¿Ven? La respuesta, la alternativa D de dado. Ahora, vayamos a la última pregunta. Y la pregunta última tiene que ver con qué? Tiene que ver con el tema de inferencia, ¿no? Me dice, se deduce. Y eso está en la última unidad informativa. Y eso tú lo vas a hacer, mira, lo vas a hacer rapidito. Solo te voy a indicar de dónde lo tienes que sacar, nada más, ¿ya? ¿Dónde lo tienes que sacar? Sácalo de acá, ¿ya? Vamos a ver todo esto. Sácalo de la última unidad informativa. Es decir, de acá. Sácalo de acá. De ahí. De ahí sacamos la inferencia. ¿Ya? De esa última unidad informativa. ¿Por qué? Porque la pregunta que te están haciendo dice, se deduce del texto que gracias a su enorme tamaño, muy bien, el enorme tamaño, ¿cuál es el enorme tamaño? Tiene más 900 kilogramos, ¿no? Dice, finalmente, una masa enorme, ¿no? ¿Sí? O sea, ese enorme tamaño ayuda a la tortuga a permanecer tibia en aguas frías. Por lo tanto, ¿cuál de las cuatro alternativas se puede deducir a ese enorme tamaño? Ese enorme tamaño, 900 kilogramos, ¿qué le permite? Permanecer tibia en aguas frías. Entonces, a partir de esa información, ¿qué es lo que yo puedo concluir? ¿Qué es la información nueva que yo puedo tener? Pero la A no puede ser, ¿no? Porque no te habla de sal, ¿no? Dice, retienen la ingesta de mucha sal. Eso no te dice esa última unidad informativa.
La B tampoco, ¿no? Porque te dice, habitan en lugares muy profundos, pero en el texto no te habla de la profundidad de los lugares. Colombia. Así es, esa es la respuesta. Pueden retrasar la pérdida de calor. Eso literalmente no te dice el texto, pero a partir de esa información yo estoy sacando. ¿Por qué, profesor? Porque si tienen una masa enorme y ayuda a permanecer tibia en aguas frías, ¿qué quiere decir eso? Que esa enorme masa le ayuda de cosa, le ayuda a retrasar la pérdida de calor. Se puede concluir eso. Por eso la respuesta para la pregunta de cosa, para la pregunta número 10, la alternativa C. ¿Y eso de dónde lo sacas? Lo sacas de esta unidad informativa, de esa última unidad informativa. ¿Vieron? Entonces, mira, todo esto de texto son 5 preguntitas, texto bastante interesante, texto científico, ¿no? Se saca todo de qué? Todo del mismo texto. O sea, yo no me he ido a otra parte, ¿eh? Yo me he centrado solo en el texto y es ahí donde nosotros tenemos qué cosa, tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Último texto, mis estimados. Último texto, texto número 5 y también tenemos varias preguntas. Un poquito más larga el texto, pero también bastante sencilla. ¿Ya? Texto 11 te dice de qué trata el texto. La pregunta número 12 sobre, según el texto, las regiones que están más cerca del Polo Norte, qué es lo que sucede, y de ahí vamos desarrollando. ¿Ya? Unos 5 minutitos para este último texto y de ahí comenzamos a desarrollarlo.
Muy bien, vamos con el texto número 5 y acabamos. Texto número 5, ¿no? Primera pregunta, tema central. El tema, profe, ¿de qué se está hablando? Ya, el tema es hablarte sobre la peste, pues, ¿no? La famosa peste negra, la peste bubónica. Sobre eso nos están hablando. Entonces, si es así el caso, fíjense, ¿ah? ¿No? No es la A, porque no está el tema. ¿Podría ser la B? Sí, profe, porque me están hablando de la peste negra, la B. No es la A hasta ahora, ¿sí? Trascendencia histórica de la peste negra también podría ser la B, profe, porque está, la C, perdón, porque está la peste negra, ¿no? Y la alternativa de sintomatología de la terrible peste negra también podría ser porque está el tema. Entonces, en estas tres alternativas, la B, la C y la D, el autor nos está hablando acerca de qué? De la peste negra. Menos la A, porque la alternativa A no te habla de la peste negra. Me habla acerca de enfermedades infecciosas y ese no es el tema que el autor desarrolla. Entonces podría ser B de besito, C de Colombia y D de dado. ¿Correcto? Ya. Ahora, para el tema central tengo que ver el aspecto. ¿Cuál es el aspecto que el autor desarrolla? Tienes que tener en cuenta eso. Si el aspecto es hablarte sobre la propagación, si el aspecto es hablarte sobre la trascendencia histórica, si el aspecto es hablarte sobre la antisintomatología, ¿no? Tengo que ver cuáles son esos tres aspectos que el autor desarrolla, ¿no? Entonces, fíjate, mira, yo me voy al texto así rapidito nada más y en el texto, mira qué es lo que nos dice. En la primera unidad informativa, ¿sobre qué nos están hablando? Nos están hablando acerca de la propagación, ¿cierto? Mira, ¿sí? La alternativa B, me dice Carlitos, excelente, ¿no? Muy bien, yo también estoy de acuerdo con Carlos, pero de todas maneras lo voy a sustentar, Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todo es de manera objetiva, propagación. Una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de propagación de la peste negra, propagación. ¿No? Luego el autor comienza a decirte, ¿no? Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica, o sea, cómo se propagó, ¿no? Esta de la peste negra, o sea, los historiadores que proponen, ¿no? Que la modalidad de propagación de esta peste negra fue qué cosa, la peste neumónica, ¿no? ¿No? Y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, a menudo antes de que se desarrollara la tos, era el vehículo de transmisión. Por lo tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio de manera oral por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería mucho más lenta. Entonces, en esta primera unidad informativa, ¿no? El primer párrafo, perdón, el autor te habla sobre la propagación de la peste negra. Y luego, mira, continúa y dice, los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica, la transmisión. Y la transmisión tiene que ver con la propagación, pues. La propagación o la transmisión de qué? De la peste negra se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre la mercancía o en sus propios cuerpos. Y de este modo se propagaba, ¿no? Muy bien, la peste sin darse cuenta, ahí donde llegaba, ¿no? Entonces, el autor, mira, te sigue hablando de transmitir, de propagar. O sea, todo el texto, el autor te está hablando de cómo se estaba transmitiendo, cómo se estaba propagando la famosa peste negra, ¿no? Que por vía oral no era, sino se daba por vía, ¿qué cosa? Por vía marítima y se transportaba, ¿no? Muy bien, de aquellos animales roedores que llegaban de las embarcaciones y así llegaba la famosa peste y cómo se propagaba. Entonces, el aspecto no es trascendencia histórica, el aspecto no son síntomas, el aspecto es esto de acá, cómo se propagaba, la propagación de la famosa peste negra. Por eso, mis estimados, en la primera pregunta, en la número 11, como tú bien dices, mi estimado Carlos, la respuesta a eso. Ese es el aspecto que trata. Y lo dice el texto, lo dice el texto, ¿no? Ahora, miren en la pregunta número 12. Pregunta número 12. Me guío de acá, me guío por acá. No, me guío por acá. ¿Qué es lo que nos dice el autor en el texto, no? Que la propagación se daba en varios sitios, ¿no? Muy bien. Y la gente obviamente no se salvaba de esta peste. Pero hay un detalle por acá, ¿no? Que nos dice que la peste, por acá dice, ¿no? La propagación, ¿no? Dice, la propagación tenía una tendencia a minorar, a reducir, ¿no? La marcha en estaciones mucho más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad mucho más bajos, ¿no? Ello explica que regiones, ¿no? Hay pocas regiones que se libraban de la plaga, ¿no? Solo Islandia y Finlandia eran las regiones donde se libraban de qué? De la transmisión o de la propagación de la plaga llamada la peste negra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por esta parte del texto? Que la tendencia a propagarse menos o casi nada se da, ¿qué cosa? En lugares donde había mucho frío o estaciones mucho más frías, ¿no? Ahí no había propagación. Y ejemplo de esos lugares donde no había esa propagación era Islandia y Finlandia. Se caracterizan estos sitios, ¿por qué? Porque la temperatura es baja. Entonces,
La pregunta es la siguiente, ¿no? Según el texto, las regiones que están más cerca al Polo Norte, si están más cerca al Polo Norte, se entiende que hay mucho frío. Por lo tanto, estas regiones, ¿qué se entiende? Que tenían qué cosa, tenían más o tenían menos propagación. ¿Se contagiaban más o se contagiaban menos? Según el texto, el contagio era menos en lugares donde las temperaturas eran reducidas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta para la pregunta número 12? ¿Cuál es la que crees? Polo Norte, mucho frío. Por lo tanto, si había mucho frío, había poca tendencia a que se propague la peste negra. Poca tendencia, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. ¿Listo? Entonces vamos por acá. ¿Se caracterizaron por tener grandes ciudades? No, eso no me responde. ¿Fueron afectadas principalmente por la peste bubónica? No fueron afectadas por la peste bubónica principalmente, porque según el texto había poco contagio en estos lugares, casi nada. La alternativa D, eran poco propicias para que la peste se... esta sí, mira. Lugares fríos como el Polo Norte, muy bien, eran poco propicias para que la peste negra se propague. Esa sí me convence. Y la D, fueron los epicentros de la propagación. No, según el texto eran lugares donde se da cosas, se da poca propagación. Por lo tanto, no podrían ser los epicentros. Entonces, en ese sentido, la respuesta para la pregunta número 12, la alternativa C, Colombia. Ahí está. Bien, dos textos más, dos preguntas más creo, o tres. Vamos ahí. Vamos ahí. Pregunta 13, pregunta 14 y ahí acabamos. 13 y 14. Incompatible. ¿Qué información es incompatible? Se entiende por incompatible lo mismo que anteriormente. ¿Qué información es falsa? ¿Qué información no concuerda? ¿No? Con el texto. Dice, la peste dice, mira, sobre la peste negra. La primera es verdadera, ¿ya? La primera información es verdadera, porque te dice, la peste bubónica, ¿no? Ha sido catalogada como bubónica, ¿no? Primaria, ha sido catalogada como una plaga bubónica primaria. ¿Eso qué cosa es? Eso es cierto, ¿ya? Eso es cierto. ¿Listo? Entonces, mira, ha sido catalogada como una plaga bubónica primaria. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Dice acá, mira, esto lo dice acá, mira por acá, regreso al texto. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo una peste bubónica primaria. Ahí está, lo dice, ¿no? Sí, ha sido catalogado como una peste bubónica primaria. Listo, entonces eso sí es cierto. ¿Ya? Hasta ahora eso es cierto. La siguiente, fíjate, mira, sigo cambiando de color para que veas. Dice la alternativa B, llegó a transmitirse a través del aire. Eso es cierto, ¿no? Porque en la primera unidad informativa, el autor te dice cómo se transmitía, ¿no? ¿Sí? A través de la peste bubónica y la peste bubónica se transmitía a través del aire. Eso lo dice por acá, mira, en la primera unidad informativa dice, ¿no? Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido, ¿no? Bien, o sea, se transmitió a través del aire, sí, sí lo dicen, ¿no? Pero hay un sin embargo. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas de un día como máximo. O sea, se transmitía por vía aérea, cierto, pero la persona que tenía ya la peste, ¿qué es lo que sucedía? Moría al instante, ¿no? O moría de repente pasando horas, ¿no? Y a menudo moría antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo transmisor. Por lo tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por la vía aérea, por esta vía, solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería mucho más lenta. Ya. ¿Llegó a transmitirse a través del aire? Sí, pero ahí hay un detalle y lo voy a colocar acá. Eso hace que la información sea principalmente. O sea, principalmente se transmite a través del aire, no. Principalmente se transmite a través de qué? A través de cuando llegan los barcos y no, a los puertos, llegan las ratas y las pulgas infectadas y ahí comienza a transmitirse. Entonces, la transmisión fue por el aire, podría ser, sí, pero no fue principalmente. Es por eso que la alternativa B hasta ahora es la información falsa, por el término principalmente. Esa palabrita hace que esa información sea falsa. ¿Ya? La siguiente dice, se diseminó, o sea, se expande de las ciudades comerciales a las aldeas, eso es verdadero, lo dice el texto, ¿no? Llega muy bien a las metrópolis, a las ciudades comerciales y de ahí va pasando a los burgos, a las villas y de ahí a las aldeas, sí, eso es verdadero. Eso lo dice el texto, o sea, así se transmite, eso es verdadero, ¿no? Provocó gran mortandad en la mayor parte de Europa, se puede concluir eso, ¿no? Como una conclusión, eso sí, también, ¿no?
Pero lo que sí, esto por principalmente, esa información sí no concuerda con el texto. Respuesta a la alternativa B, Bolivia. ¿Ya? Solo por la palabra principalmente. Y la pregunta número 14 dice, si el invierno se hubiera extendido en gran parte de Europa, probablemente. Ah, ya. Mira, eso va en parte a la pregunta, a la pregunta anterior del frío, ¿no? Acuérdate cuando te decía que había mucho frío y al haber mucho frío, la peste no contagiaba mucho o casi nada, ¿cierto? O sea, aminoraba la marcha, aminoraba qué cosa, la expansión de la peste en lugares donde había mucho frío, ¿no? Muy bien. O no, eso es lo que te dice, en lugares donde había mucho frío. Ahora, vamos por acá. ¿Sí? Vamos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Vamos por acá. Acá, mira. ¿Qué es lo que te dice, no? Si el invierno, te habla de invierno, si hubiera extendido en gran parte de Europa, el invierno, ¿qué época es? Es una época donde había mucho frío. Entonces, si hubiera habido bastante frío en Europa, en gran parte de Europa, entonces, ¿qué hubiera pasado con la peste negra? La peste negra no hubiera, ¿qué cosa? No hubiera atacado esos lugares donde había mucho frío, ¿se entiende, no? Es decir, que si el invierno hubiera aparecido, se hubiera extendido en gran parte de Europa, probablemente, muy bien, el contagio no se hubiera dado, hubiera sido muy reducido. Eso es lo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a responder esa pregunta de acuerdo a lo que yo estoy, ¿qué cosa? Lo que yo estoy entendiendo de eso, ¿no? Lugares fríos, muy bien, poca extensión de la enfermedad. Invierno en toda Europa, entonces había poca extensión, ¿no? La peste negra solo se habría concentrado en Islandia y Finlandia, falso. La velocidad de propagación de la peste habría disminuido, ese sí es cierto, ¿eh? Muy bien. Si hubiera habido invierno en gran parte de Europa, entonces hubiera disminuido la velocidad de propagación de la peste, eso sí es cierto. ¿Solo habrían podido sobrevivir las personas que huyeron al campo? Eso no me responde, ¿no? ¿La peste negra habría ocasionado un mayor número de víctimas? Tampoco, ¿no? Eso no me responde. Por lo tanto, la respuesta a la alternativa B. Y un dato adicional, mi estimado, ¿no? Si tú encuentras en un enunciado, ¿no? Estas palabras se llaman cuantificadores, solo, algunos, ¿no? Muy bien, siempre, todos. Esos cuantificadores hacen que la información que te están presentando sea falsa, ¿no? Si tú encuentras un cuantificador que sea que te diga siempre, solo, algunos, todos, ¿no? Esos son cuantificadores. Y los cuantificadores tienden a que ese enunciado sea falso, sea falaz, ¿no? Entonces ahí yo encuentro dos enunciados, tanto la A y la C, que te dicen solos, entonces esa información no es correcta, no es fidedigna. La alternativa B es la clave. ¿Listo, mis estimados? ¿Alguna pregunta por ahí? Profe, Sí, dime. profe, entiendo que en el primer texto, la escritura de la denominación del ceviche, los diferentes tipos de escritura, entiendo que son válidas, ¿no?